Muchachos, buenos días. Vamos a trabajar en el día de hoy el tema de estequiometría, más como repaso, porque ustedes ya desarrollaron la guía, ya hicimos muchos ejercicios, pero me estaban pidiendo los estudiantes que volviera a hacer como un breve resumen del tema. Entonces voy a explicar exactamente lo básico de lo que un estudiante de décimo debe saber, por lo menos al finalizar el año, con respecto a la estequiometría. Y entonces lo mínimo que debes saber es de que la estequiometría son los cálculos químicos que se realizan a partir de las ecuaciones químicas. Es muy importante que un químico sepa cuántos necesita de una sustancia para producir una determinada cantidad de sustancia. Entonces, por eso se hace tan importante, o para que en una empresa no haya desperdicio de materiales, para que no compren exageradamente una sustancia y la otra la dejen por ahí, entonces no se dé la reacción como ellos quieren o en las cantidades que ellos quieren. Entonces, por eso es muy importante saber estos cálculos estequiométricos. Espero que me entiendan el tema, que ya lo dejemos como base en lo que vamos a ver posteriormente, que es balanceo de ecuaciones por óxido, reducción y otros temas que tienen que ver con la velocidad de las reacciones químicas. Bien, muchachos, entonces lo primero que hay que hacer para poder trabajar con la parte de estequiometría es que ustedes sepan cómo sacar un peso molecular. Entonces, en este caso, pues tenemos un ejercicio. ¿Cuál es el peso molecular del ácido sulfúrico? Lo primero que ustedes deben de saber desde que el ácido sulfúrico es una molécula que está conformada por átomos de hidrógeno, de azufre y de oxígeno. ¿Cuántos de azufre por molécula? 2. ¿Cuántos de hidrógeno por molécula? 2. ¿Cuántos de azufre por molécula? 1. ¿Cuántos de oxígeno por molécula? 4. Pero resulta de que nosotros podemos sacar los pesos atómicos y con esos pesos atómicos sacar los pesos moleculares. Entonces lo primero que nosotros debemos de decir es de que el hidrógeno tenemos que pesa 1. Realmente es 1,00797 que aparece en la tabla periódica, pues nosotros lo aproximamos a 1. Que el azufre pesa 32 y que el oxígeno pesa 16. El oxígeno pesa 16. Ahora, tenemos que mirar en esta molécula cuántos átomos son los que hay de hidrógeno. Pues acá en esta molécula hay 2 átomos de hidrógeno y cada átomo pesa 1. Entonces, en total, ¿cuánto pesa el hidrógeno? Pues 2. Ahora, ¿cuántos átomos hay de azufre? Pues solamente hay 1. Entonces ya sabemos que el azufre pesa 32 en esa molécula. Y el oxígeno, ¿cuántos átomos hay? Hay 4 átomos de oxígeno, o sea que ya sabemos que es 16 por 4. 16 por 4 da 64. Entonces, ¿cuánto pesa todo el azufre? Todo el azufre pesa 98. Pero entonces la pregunta de todos es, bueno, profe, ¿98 qué? Pues si yo cojo una molécula de azufre me pesará 98 unidades de masa atómica o 98 daltons. Pero ese peso, esas unidades de masa atómica relativa o UMAS, es un peso extremadamente pequeño con el cual nosotros no trabajamos porque realmente trabajamos es con cantidades muy grandes de ácido sulfúrico, porque en una pequeña cantidad de materia hay una gran cantidad de moléculas. Entonces nosotros realmente trabajamos es en moles. Entonces, 98 ¿qué? 98 gramos por cada mol, por un mol. O sea, nosotros sabemos de que en un mol, o si yo cojo un mol de ácido sulfúrico, me va a pesar 98 gramos. Y entonces esos 98 gramos, en esos 98 gramos, ¿habrá una molécula? No, no hay una molécula. Hay esta cantidad tan enorme de moléculas que realmente corresponden al número de Avogadro, que son 6,02 por 10 a la 23. ¿Por 10 a la 23 qué? Moléculas de ácido sulfúrico. Entonces yo ya sé que si yo cojo 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ácido sulfúrico, que es una cantidad enorme, son 602.000 trillones de moléculas de ácido sulfúrico, pues esas moléculas corresponden a un mol. ¿Y cuánto va a pesar esa cantidad tan enorme de moléculas? Van a pesar 98 gramos. ¿Listo? Eso es lo primero que un estudiante debe saber.
Bien, muchachos, entonces continuando con el tema, vamos a balancear una ecuación química por tanteo. Recuerden, muchachos, de que las reacciones químicas son la transformación de unas sustancias en otras completamente diferentes, pero esas reacciones químicas nosotros las representamos en el papel mediante fórmulas y signos y se convierten en ecuaciones químicas. ¿Qué es lo que hay que verificar en una ecuación química? Hay que verificar, por ejemplo, que los elementos que existan en los reactivos sean los mismos elementos que existan en los productos. Por ejemplo, acá tenemos carbono en los reactivos y carbono en los productos. Y no solamente es eso, sino que están en la misma cantidad, que en este caso hay uno de carbono en los reactivos y uno de carbono en los productos. No les vaya a olvidar, estos son los reactivos y estos de acá son los productos. Entonces tienen carbono y carbono y tienen 1. En el caso del hidrógeno, miremos que en el lado de los reactivos el hidrógeno tiene 4 y en los productos tiene 2. Esa es la razón por la cual yo le voy a incluir un 2 acá para que me quede 2 por 2, 4 y me queden 4 átomos de hidrógeno al lado de los productos y 4 hidrógenos al lado de los reactivos. Entonces con eso me queda equilibrado. Y miremos el oxígeno. Pues en el oxígeno, en este caso, en los productos aparece 2 al lado de los productos y acá me aparece, acá habría como un 1. 1 por 2, 2. O sea que 2 y 2, 4. Necesito un número que multiplicado por este 2 me dé 4 y ese número debe ser 2. 2 por 2, 4. 2 por 2, 4 y me quedan 4 al lado de los reactivos y 4 al lado de los productos, de tal manera que me queda equilibrado. Entonces, en este caso, esta ecuación nos está diciendo que el metano reacciona con el oxígeno para producir dióxido de carbono y agua. ¿En qué proporción? En una proporción de 1, 2, 1, 2. Una mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir una mol de dióxido de carbono y 2 moles de agua. Y recuerden de que un mol equivale a 6,02 por 10 a la 23. ¿Eso qué quiere decir? De que estamos hablando de que 6,02 por 10 a la 23 moléculas de metano reaccionan con 12,04 por 10 a la 23 moléculas de oxígeno para producir 6,02 por 10 a la 23 moléculas de dióxido de carbono y 12,04 por 10 a la 23 moléculas de agua en esa proporción. Pero lo que es importante es de que ustedes conozcan estos coeficientes, que acá cuando no aparece nada es como si apareciera un 1 en el caso del metano. Y acá en el dióxido de carbono también es como si apareciera 1. Por eso estamos hablando de que un mol de metano reacciona con 2 moles de oxígeno para producir un mol de dióxido de carbono más 2 moles de agua. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces vamos a tratar de establecer las relaciones en términos de moles, gramos y moléculas de una ecuación química. Entonces acá tenemos otra ecuación química que es la combustión del hidrógeno. El hidrógeno reacciona con el oxígeno y produce agua. Pero entonces observen ustedes lo siguiente. Tenemos que el hidrógeno son por molécula 2 átomos, el oxígeno son por molécula 2 átomos y la molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno. Entonces lo que tenemos que hacer es equilibrarlo o balancearlo. Bueno, por parte del hidrógeno hay 2 acá y hay 2 en los productos, entonces no hay ningún problema. En el caso del oxígeno hay 2 de oxígeno y acá hay 1 de oxígeno. Entonces nosotros recuerden que los subíndices no los podemos cambiar los coeficientes que son los números que aparecen antes de la molécula. Entonces, ¿qué hacemos para equilibrar? Pues le colocamos un 2 acá. ¿Para qué le colocamos ese 2? Ese 2 lo colocamos para que me queden 2 moléculas de agua y cada molécula de agua va a tener un solo átomo de oxígeno. O sea que en total hay 2 átomos de oxígeno. Como acá tenemos 2 átomos de oxígeno, está equilibrado. Pero al hacer eso, al colocarle ese 2 acá, observen de que ya el hidrógeno no está equilibrado. Ya el hidrógeno me quedaron acá 2 moléculas de agua y cada molécula de agua tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces me quedan total 4 átomos de hidrógeno y acá solamente hay 2 de hidrógeno. Entonces yo lo que tengo que hacer es colocarle un 2.
diciendo de que son 2 moléculas de hidrógeno y que cada molécula de hidrógeno tiene 2 átomos de hidrógeno. Entonces, en total, ¿cuántos átomos de hidrógeno me quedan en el lado de los reactivos? Me quedan 4. ¿Cuántos me quedan en el lado de los productos? Me quedan 4 de hidrógeno. Y del oxígeno acá hay 2 y del oxígeno acá también hay 2 átomos de oxígeno. O sea que está equilibrada la ecuación química. Si yo voy a establecer la relación en términos de moles, pues entonces yo puedo decir de que la relación sería de 2 moles de hidrógeno reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de agua. Esa es la relación en términos de moles de esta ecuación química. Ahí está perfecta la relación. Pero también podemos establecer la relación en términos de gramos. En términos de gramos, yo puedo decir también de que tengo que sacar el peso de esto para poder establecer la relación. Y recuerden de que el peso está en la tabla periódica y ya sabemos que el hidrógeno pesa 1. Entonces, si el hidrógeno pesa 1, pero yo sé que por molécula hay 2, entonces el peso es 2 de esta parte acá, 2 gramos de hidrógeno, y esos 2 gramos de hidrógeno lo debo multiplicar por el 2, que es el coeficiente. Entonces en total son 4 gramos de hidrógeno. Vuelvo y repito, el hidrógeno pesa 1. Como aparece como su índice el 2, entonces ya sabemos que son 2. Y este 2 lo multiplicamos por este 2 que aparece como coeficiente y me da en total 4. O sea que yo ya sé que son 4 gramos de hidrógeno lo que me está estableciendo la relación en la ecuación. Y acá el oxígeno pesa 16, pero como también aparece un 2 como su índice, entonces 16 por 2, 32. O sea que yo ya sé que los 4 gramos de hidrógeno reaccionan con 32 gramos de oxígeno. 32 y 4, 36. O sea que los reactivos me pesan 36. O sea que yo ya sé, vuelvo y repito, que si yo tengo 4 gramos de hidrógeno, necesito, para que haya la reacción completa, 32 gramos de oxígeno como mínimo. ¿Y cuánto me va a producir? Pues obviamente me va a producir lo que pese todo esto. ¿Y cuánto pesa todo esto? Bueno, ya sabemos que el oxígeno pesa 16, el hidrógeno 1, pero como son 2, entonces 16 y 2, 18. Y 18 lo multiplico por 2, me da 36. Noten una cosa, muchachos. Lo mismo que pesan los reactivos debe ser lo mismo que pesan los productos. Entonces acá son 36 gramos y acá son 36 gramos en los productos. Ahora, en términos de moléculas, ¿cómo reaccionan? Bueno, yo puedo decirle que en términos de moléculas reaccionarían de la misma manera que reaccionan los moles. O sea, 2 moléculas de hidrógeno reacciona con 1 molécula de oxígeno y produce 2 moléculas de agua. Pero la verdad, en la naturaleza eso no ocurre. Y para nosotros los químicos eso no es apropiado manejarlo de esa manera. Para términos de moléculas, siempre se da en términos de esa cantidad, en la cantidad que se establece en moles. Por ejemplo, si yo hablo de 2 moles de hidrógeno, pues yo ya estoy hablando de no de 6,02 por 10 a la 23, sino del doble, o sea, 12,02 por 10 a la 23, ¿cierto? Que era el número de Avogadro, pero 6,02 por 10 a la 6,02 por 10 a la 23. En este caso es 12,02 por 10 a la 23 moléculas de hidrógeno me van a reaccionar con 6,02 por 10 a la 23 moléculas de ¿qué? Moléculas de oxígeno. ¿Y cuánto me va a producir? Pues me van a producir 12,02 por 10 a la 23, perdón, por 10 a la 23
Moléculas. Bueno, realmente no son 12,02 sino 12,04. Vamos a corregirlo acá porque realmente debe ser 0,4. 0,4. Porque estamos hablando, perdón, acá sí es 2. Acá le vamos a corregir, acá le colocamos 4 porque es el doble. Y acá le vamos a colocar el 2 porque acá sí estamos hablando exactamente del número de Avogadro. ¿Listo? Entonces esa es la relación en términos de moles, en términos de moléculas y en términos de gramos. Moles, gramos y moléculas. Vuelvo y lo repito, en la naturaleza realmente no es que sea uno a uno, sino que son cientos de miles de millones de moléculas que tenemos ahí en constante reacción y se dan en esa proporción. Entonces ahí está la relación en términos de moles, moléculas y gramos. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y vamos a explicar. Bueno, entonces miramos al reactivo limitante y el reactivo en exceso y acá se nos está presentando un ejemplo de qué es el reactivo límite, qué es el reactivo en exceso y un ejercicio. Bueno, lo primero que un estudiante debe saber es de que el reactivo límite es el que me indica hasta dónde llega la reacción. Es el que me limita, como su nombre lo indica, el que me limita hasta dónde va la reacción. Y el exceso es el que queda sobrando. Les doy un ejemplo. Cuando usted prende un fósforo, ¿qué se acaba primero, el fósforo o el oxígeno? Obviamente se acaba primero el fósforo. ¿Qué tal que se acabara el oxígeno? Entonces moriríamos en este planeta asfixiados porque alguien prendió un fósforo. Eso no ocurre, porque hay demasiado oxígeno y estamos hablando solamente de un fósforo. Entonces, ¿cuál es el reactivo en límite? El que me dice hasta dónde llega la reacción. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? El que queda sobrando. Entonces acá nos están planteando un ejercicio. Nos dicen cuántas moles de ácido clorhídrico HCl pueden obtenerse a partir de 4 moles de hidrógeno y 3 moles de cloro. ¿Listo? Entonces lo primero que un estudiante debe hacer en una ecuación química es verificar que sí esté balanceada. Entonces acá tenemos 2 de hidrógeno y acá tenemos uno solo. Entonces lo que yo hago es colocarle un 2 para que me queden 2 de hidrógeno al lado de los productos y 2 de hidrógeno al lado de los reactivos. Y acá el cloro tenemos 2 y acá el cloro tenemos 2. Entonces también está balanceada. ¿Eso qué quiere decir? Que la relación molar es de 1 a 1 a 2. O sea, un mol de hidrógeno reacciona con un mol de cloro para producir 2 moles de cloruro de hidrógeno. Pero acá en la pregunta nos están diciendo, bueno, usted tiene 4 moles de hidrógeno y tiene solamente 3 moles de cloro. Y ya sabemos que la reacción es de 1 a 1, o sea, por cada mol de hidrógeno que se consuma, también se va a consumir un mol de cloro. De tal manera que si usted tiene 4 moles de hidrógeno, ¿cuánto debería consumir de cloro? Pues 4, porque la reacción es de 1 a 1, pero solamente tiene 3. ¿Eso qué quiere decir? Que estos 3 de cloro van a reaccionar con solamente 3 de estos. ¿Y eso qué quiere decir? De que hay uno que queda sobrando. Hay un mol que queda por ahí sobrando. ¿Un mol de qué? Un mol de hidrógeno. Un mol de hidrógeno que no va a tener más cloro con que reaccionar. ¿Listo? Esto sobra. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que esto queda sin reaccionar, sobra. Entonces, como sobra, ya podemos identificar claramente cuál es el reactivo límite y cuál es el reactivo en exceso. Entonces, ¿quién me limitó la reacción? ¿Quién me la limitó? Me la limitó el cloro. El cloro me la limitó. O sea que yo ya sé que este es el reactivo límite. Y yo ya sé que este fue el que quedó sobrando. ¿Y cuánto sobró? Sobró un mol. O sea que yo ya sé que el hidrógeno es el reactivo en exceso. Coloquémosle acá, reactivo en exceso. Ese es el reactivo en exceso. El reactivo límite y reactivo en exceso. ¿Cuál es el reactivo límite? El que me dijo hasta dónde llegaba la reacción, porque no hay más con quien reaccionar. ¿Y cuál es el reactivo en exceso? El que quedó sobrando. Bien, muchachos, espero que les haya quedado entendido. Eso es muy lo básico. Obviamente hay ejercicios mucho más complejos donde hay que hacer operaciones pues, más difíciles y todas esas cosas, pero lo básico que un estudiante cuando se gradúe del colegio sepa esto, sepa establecer estas relaciones. Que tengan todos un feliz día.
Bueno, un aspecto importante también en la estequiometría es saber de que todas las sustancias no están al 100%, o sea, no son completamente puras. Les doy un ejemplo. Uno esperaría, por ejemplo, que un pedazo de aluminio fuera exclusivamente de aluminio, pero eso no ocurre. Realmente eso tiene otras impurezas. O uno esperaría de que el agua pura que uno se toma realmente fuera pura y que no tuviera sino agua, pero realmente eso no ocurre. Tiene oxígeno disuelto o tiene algunos iones disueltos. Entonces no es pura. Las sustancias muy rara vez en la naturaleza, son 100% puras. Entonces esa es la razón por la cual uno tiene que saberle sacar el porcentaje de pureza que tiene esas sustancias. Y vamos a ver un ejemplo acá. Entonces dice, ¿qué cantidad de óxido de calcio, CaO, se obtiene a partir de la calcinación de 200 gramos de calcio, CaCO3, de carbonato de calcio, al 95% de pureza? Entonces, lo primero que un estudiante debe verificar cuando vaya a resolver un problema, ya sabemos que es establecer si la ecuación química está balanceada. Entonces, acá tenemos uno de calcio, acá tenemos uno de calcio, está balanceado, tenemos uno de carbono, está balanceado, acá tenemos 3 de oxígeno y acá tenemos 1 de oxígeno por este lado y 2 por este lado, son 3 en total. O sea que en el caso del oxígeno está balanceado. Caso del calcio también y caso del carbono. Ahora, lo que hay que saber es cuánto pesa todo esto. Cuánto pesa todo esto y cuánto pesa todo eso para poder establecer la relación en términos de gramos. Porque ya sabemos que en términos de moles es un mol de carbonato de calcio produce un mol de óxido de calcio más un mol de dióxido de carbono. Entonces, si ustedes revisan la tabla periódica, vamos a tener de que el calcio pesa 40, que el carbono pesa 12 y que el oxígeno pesa 16. Pero este oxígeno del carbonato de calcio es por 3, entonces es 16 por 3, me da 48 y le sumo los 12 del carbono y le sumo los 40 del calcio y me da que esto me pesa 100 gramos. 100 gramos. Ahora, miremos cuánto pesa el óxido de calcio. Pues bueno, ya sabemos que el calcio pesa 40 y que el oxígeno 16. O sea que todo cuánto pesa, pesa 56 gramos. Y acá el oxígeno pesa 16 por 2, 32, más los 12 de carbono da 44. Mire que 56 más 44 también da los mismos 100, que es lo que pesan los reactivos. Pero entonces acá nos están diciendo, bueno, estamos utilizando 200 gramos de carbonato de calcio, pero resulta que ese carbonato de calcio no viene 100% puro, sino que viene al 95%. ¿Eso qué quiere decir? De que usted a estos 200 gramos de carbonato de calcio le debe sacar el 95%. Usted tiene varias formas de hacerlo, que por factores de conversión, por regla de 3, por lo que quiera. Como yo lo voy a explicar en términos sencillos, lo voy a hacer por regla de 3. ¿Qué quiere decir eso? Que si usted por 100 gramos, usted va a obtener 95 gramos puros, y no voy a escribir puros porque es complicado escribir con este mouse. Si por 100 gramos de carbonato de calcio al 95% usted realmente tiene 95 gramos puros, pues entonces por 200 gramos de carbonato de calcio al 85%, ¿cuánto tendrá realmente puro? O sea que eso nos da que es X igual. Recuerden que siempre es el que está al lado por el que está arriba dividido el que está diagonal. Entonces es 200 por 95 dividido 100. Entonces acá cancelamos. 2 ceros de acá y 2 por 95 da 190. O sea que yo sé que hay 190 gramos de carbonato de calcio puro. Y vamos a colocarle acá puro. Entonces eso, con esos carbonatos de calcio puro, yo sí puedo establecer la relación. O sea que si por 100 gramos voy a producir 56 de óxido de calcio,
Entonces por 95 gramos, perdón, por 190 gramos, de carbonato de calcio puro, ¿cuánto voy a obtener de óxido de calcio? Entonces recuerden, siempre es el que está al lado por el que está arriba dividido el que está diagonal. O sea que X es igual a 190 por 56 dividido 100. ¿Y eso cuánto nos dará? Miremos a ver. Entonces, vuelvo y repito. Tenemos 190 que multiplica a 56 y que divide a 100. Igual 106.4. O sea que acá me da 106.4. ¿Gramos de qué? Pues gramos de óxido de calcio. De CaO, de óxido de calcio. Esta es la cantidad que se va a obtener si utilizamos 200 gramos de carbonato de calcio al 95%. Vuelvo y repito el procedimiento. A los 200 gramos, que son al 95%, yo tengo que sacar cuánto hay de carbonato de calcio puro. Entonces, ¿cuánto es lo que hay? Pues hay 190 y con esos 190 establezco la relación estequiométrica para calcular cuánto óxido de calcio se va a producir y en este caso nos da que son 106.4 gramos. Espero que lo hayan entendido bien, muchachos. De todas maneras, si hay preguntas, bien hagan sus comentarios.